pero necesitamos hacer pedagogía de eso. Esperamos que la Corte no hunda ese proyecto, porque sería de verdad muy lamentable, muy triste que el gobierno les haya entregado tanto a los congresistas para poder aprobar esa par de reformas y al final terminaran hundidas en la Corte Constitucional. También por cuestiones políticas, porque la Corte Constitucional, ustedes lo han visto, desde el mismo presidente le ha metido talanqueras a esa reforma y ha estado haciendo cuestionamientos y cuestionarios y dilatando la entrada en vigencia de esa reforma cuando el hambre no da espera. Pero son sus cálculos políticos, lo de esa clase política, que por cálculos políticos tal vez pensarán: si entra en vigencia esta reforma antes de las elecciones, pues estos viejitos nos voltean para donde Petro. Así piensan quienes han gobernado este país toda la vida, y por eso nos explicamos en parte esas brechas de desigualdad tan enormes que hay. Pero sigamos hablando de la desigualdad. ¿Por qué existe esa desigualdad? Primero, una desigualdad en la propiedad de la tierra, que sí es mucho más alta que la desigualdad monetaria. La desigualdad en la propiedad de la tierra es aberrante y es de las más altas del mundo. Les doy un dato acá que para muchos no dirá nada, pero lo pueden investigar y otros lo conocen, que es el índice Gini. En tierras es de 0,89. El índice Gini, que nos tiene como tercer país más desigual del mundo, en ingresos es de 0,55. Pero miren la diferencia con el índice Gini, es decir, el que mide la desigualdad en la tenencia de la tierra. 0,89. Esto quiere decir que el 1,1% de los colombianos es dueño del 100% de la tierra. De ese tamaño la desigualdad. Entonces el presidente dice: vamos a hacer una reforma agraria, y se pone en la tarea de hacerla destinando altas sumas de dinero. Por eso el presupuesto de agricultura pasó de 2 billones, que fue el último presupuesto de Duque, a 4 en el segundo año y a 8 billones en el tercero, para comprarle tierra a los campesinos. Es decir, las tierras que a los campesinos les arrebataron en otros gobiernos a punta de sangre y fuego, con complicidad del Estado incluso, el presidente las está volviendo a los campesinos. Y ustedes no se imaginan la alegría. Yo sí la he visto, la he vivido. La semana antepasada estuvimos en Codazzi, Cesar, en una de esas fincas que entregó el presidente, se llama Finca El Toro, de 471 hectáreas a 38 familias. Y eso da felicidad. Uno dice: ha valido la pena estar en la política, ha valido la pena apoyar a Gustavo Petro, ha valido la pena darse la pela por él, ver a esos niños corriendo por los patios de esas fincas, ver a sus papás cultivando maíz, recogiendo una cosecha de maíz, cultivando plátano, cultivando yuca, felices, absolutamente felices. Y no solamente esa finca, sino 700.000 hectáreas que se están completando. Aquí solamente en este departamento 18.000, Santiago, 18.000 hectáreas de tierra. ¿Quién me puede buscar ahí en Google qué extensión tienen hectáreas Manizales? Y después me la dan. 18.000 hectáreas en este departamento. Y ustedes sí pueden sacar pecho con los uribistas de esta región, porque les estamos haciendo cosas, o el gobierno está haciendo cosas que aquí les prometieron toda la vida y que nunca les hicieron. El aeropuerto del Café, por ejemplo, llevan 50 años prometiéndoselo, y todos los gobiernos decían: el aeropuerto, lo planteaban, se robaban la plata y no lo hacían, lo planteaban, se robaban la plata y no lo hacían, y toda la vida le robaron la plata. Pues ya ese aeropuerto es una realidad, está en licitación, ya hay proponentes. ¿Cuántas hectáreas tiene Manizales? Bueno, lo que ha entregado 57.100 hectáreas tiene Manizales. Ya el presidente ha entregado 18.000, casi la mitad o la tercera parte de eso. Entonces, todos estos datos que les vamos a dar es para que ustedes les cuenten a los vecinos, a los compañeros de trabajo que dicen que Petro no ha hecho nada y que vino a destruir este país. Todavía se atreven a decirlo. Lo escuchamos toda la mañana en las emisoras. Hay que rescatar a Colombia, hay que recuperar a Colombia. Y entonces uno mira las cifras macroeconómicas y dice: recuperar a Colombia. Eso es lo que está haciendo Petro. Nos entregaron una inflación en 10.8 y está en 4.9, menos de la mitad.
Nos entregaron un desempleo en 11 puntos y está en 8.8, el menor en 25 años. Nos entregaron un dólar a 4.367 pesos y está a 3.800 y pico, 500 pesos más barato. Y uno empieza a mirar las cifras de toda la macroeconomía y uno dice, ¿qué es lo que vienen a recuperar? Vienen a robarse otra vez este país, que es lo que hacían antes. Porque es verdad que aquí ha habido corrupción y hay corrupción, hay que reconocerlo. Es también estructural la corrupción. Pero aquí robamos en miles de millones de pesos, como pasó en la ONG, por lo cual tuvimos que pedir perdón, porque no debió haber pasado. Pero es muy difícil en un estado que tiene 1.300.000 empleados o personas que trabajan para el estado, conocer el corazón de cada persona y saber quién va a robar y quién no va a robar. Pero sí hay corrupción y mucha. Pero es que ellos vendían era el país, robaban en billones de pesos. No estoy justificando y ojalá no se roben ni un peso más nunca. En mi gobierno no permitiré que se roben la plata, porque así ha sido lo que me dicta mi conciencia y mi comportamiento en la vida, en los cargos públicos que he ocupado y en las curules que he ocupado en el Senado. Jamás he tenido una investigación por corrupción, y eso tiene que ser norma de conducta para todos los funcionarios públicos, sin menoscabo de que haya alguno por ahí, como dicen las abuelas, ojos vemos, corazones no sabemos, que tenga su doble agenda de enriquecerse con los recursos del Estado. Pero sigamos haciendo el recuento de lo que está haciendo el presidente en Caldas. Entonces, ya es una realidad que el aeropuerto está en licitación y que ha destinado 1.2 billones de pesos para la construcción completa del aeropuerto. O sea, eso ya va. Segundo, un hospital de 50.000 millones de pesos. Se llama el Hospital de Santa Sofía, de primer nivel. El mejor hospital que tendrá Caldas lo hizo el guerrillero, imagínense, que así le dicen acá. En Dorada Caldas había una finca donde el señor Jair Klein entrenaba paramilitares para que mataran colombianos, y ahora ahí queda una ciudadela de paz. Ayer estuvieron, el presidente precisamente estuvo allá. Vamos a hacer una ciudadela de paz donde se van a construir residencias universitarias. Ya se empezó ese proyecto también. Pero también estamos reactivando el tren de La Dorada hasta Chiriguaná y después hasta Santa Marta, que es uno de los proyectos más importantes de infraestructura de este país, que cuesta más de $500 millones. La Universidad Anselmo Caldas. Y las universidades, vienen varias. Hay una facultad ya de inteligencia artificial acá, la Universidad de Anselmo. Y estamos, apenas se termine la concesión, mirando cómo le quitamos 3 peajes a los manizaleños, porque el presidente ya lo dijo, apenas se vence esa concesión, que es por estos días, se les van a quitar los peajes y se van a liberar esos peajes, porque es inaudito que entramos tan cortos, hay hasta 2, 3, 4 peajes, porque ese es el negocio privado de las 4G, de las carreteras. Por eso nosotros, cuando llegamos al gobierno, no encontramos ni una vigencia futura, ni para una universidad, ni para un acueducto, para nada. Todas las vigencias futuras que encontramos eran para carreteras. ¿Qué son las vigencias futuras? Son los recursos que se destinan en los COMPES para que los gobiernos que siguen paguen las obras que no se alcanzan a pagar en las vigencias actuales. Y este gobierno dijo, vamos a cambiar esas vigencias futuras. Ahora vamos a dejar vigencias futuras para los acueductos. Ni una para carretera. Bueno, perdón, sí va a haber un par de carreteras, 3 carreteras muy importantes que nunca se hicieron y que se prometieron también, que es Medellín-Quibdó. Toda la vida han engañado a los chocuanos con esa carretera, ya también entra. Una que sale de Tibú hasta La Gabarra, hasta Zacar, desde la frontera con Venezuela, atravesando todo el Catatumbo, que nunca se ha hecho, y una doble calzada de Popayán a Pasto, porque también se prometió toda la vida y nunca se hizo, porque esas dobles calzadas siempre se hicieron alrededor de Medellín, alrededor de Bogotá, alrededor de Cali, pero nunca para esos sectores excluidos. Y el resto de vigencias futuras se están haciendo y se están dejando para obras sociales. Eso es pensar en la transformación del país, en la infraestructura social del país a futuro. Entonces miren cómo vamos avanzando ahí. Pero no quiero retirarme del tema que venía tratando sobre la entrega de tierras, que les conté iba en 700.000 hectáreas y que va a terminar en 1 millón de hectáreas en
el 7 de agosto del año entrante. El presidente va a irse, va a entregar el poder en el tiempo que la Constitución se lo exige, porque se sembró el relato en campaña de que este era un Chávez, era un Maduro que venía a perpetuarse en el poder. Y qué bofetada les está dando cuando entrega su poder en 4 años, como no lo hicieron ellos. Y Petro les decía es que el ladrón piensa, ¿cómo es el ladrón? Por su condición. Por su condición. Y es porque, como el señor Uribe sí cambió la Constitución con trampa, y por eso fueron varios congresistas a la cárcel y secretarios y ministros de él. Él creyó que nosotros éramos iguales y que íbamos a hacer lo mismo. No, por eso estamos nosotros en campaña, porque el presidente va a entregar el poder tranquilamente, y digo yo con una sonrisa, porque les acabó un poco de mafia, les acabó un poco de negocios y empezó a transformar este país. Y digo empezó porque no es fácil terminar de cambiar un país en 3 años, compañeros y compañeras. No es fácil, no, es imposible, para ponerlo en términos prácticos. Uno visita cada municipio de Colombia y por lo menos cada municipio tiene 20 corregimientos en promedio. Y si hay 1114 municipios, pues multipliquen eso por 20 y eso les da 21.000 o 22.000 lugares de Colombia donde hay necesidades. Y cada lugar de esos mínimo tiene 10 problemas, o de saneamiento básico, de agua potable, de carreteras, de educación, de lo que sea. Entonces uno multiplica ahora esa cifra por esos 10 problemas y eso da cientos de miles de problemas. Tiene un país como el nuestro, cientos de miles de problemas. Ningún mago, ni con todo el presupuesto del mundo, podría arreglarlos en 3 o 4 años. Por mucho, el 10% de esos problemas. O sea que tenemos que ir aterrizando en qué país vivimos y cuál es el atraso social que tenemos, para ir entendiendo pues que un solo presidente no alcanza a cambiar un país en el tiempo que tiene. Por eso la imperiosa necesidad de que reelijamos al pacto histórico en 2026, no solamente, escuchen esto que aquí viene una advertencia, no solamente para profundizar más esos cambios, para entregar otro 1.000.000 de hectáreas, que ha sido mi compromiso en estas reuniones. Si Petro pudo entregar 1.000.000 de hectáreas, rompiendo la desconfianza de los terratenientes que al comienzo pensaron que él los iba a expropiar y que tenían desconfianza de vender, ya esa confianza se construyó. Ya no hay esa desconfianza. Antes están haciendo cola para ofrecer tierras y uno se encuentra cada rato gente, oiga Bolívar, ayúdame a vender una tierra, llévela allá, porque ya se rompió esa desconfianza. Entonces, entregar otro 1.000.000 de hectáreas en los próximos 4 años va a ser mucho más fácil, y ese es un compromiso. Pero ojo con lo que le estoy diciendo, ya no, si nosotros no reelegimos al pacto histórico, ya no serían 2 millones de hectáreas entregadas en 8 años, sino posiblemente 0. Posiblemente 0, y la razón es muy clara. Hay candidatos de la ultraderecha que han dicho, y sin sonrojarse, y públicamente ante los micrófonos de varias emisoras, que vienen a destripar a la izquierda, a esa sarna, dicen, nos llaman sarna, a esa sarna hay que destriparla. Y compañeros, compañeras, hay que creerle. Primero porque saben hacerlo, lo han hecho en el pasado. Y yo no tengo duda que ese 1.000.000 de hectáreas que entregó Petro pueda volverse 0 hectáreas, porque van a ir a quitarles nuevamente las hectáreas de tierra a esos campesinos, porque además el método es sencillísimo, facilísimo. 10 camionetas, se bajan los hombres armados, matan a 2 o 3 líderes de la finca y desplazan a los demás y se vuelven a quedar con las tierras. Entonces miren lo complicado que sería un regreso de la derecha en 2026, lo peligroso. Y también vendrían por las reformas sociales. Ellos, con un presidente de la derecha y con una mayoría en el Congreso, nos contrarreforman, y hacer una contrarreforma aquí es cuestión de una votación que puede tardar 2 horas, y es: deróguese la ley tal de 2024, chao, reforma laboral; deróguese la ley tal de 2023, creo que fue la de la reforma pensional. Y se fue al traste todo el cambio que hicimos. Si no nos unimos, si no estamos concentrados en ganar estas elecciones, en llevar este mensaje al amigo, al familiar,
al compañero de trabajo, porque de verdad sería catastrófico que regresara, no por perder un puesto ni por perder la presidencia, eso es lo de menos, sino por el retroceso que tendría nuevamente este país en términos de vidas, en términos de alcances sociales, porque sería muy triste de verdad que nosotros pudiéramos, después de tanto esfuerzo, después de tantas décadas de lucha, una lucha por la que han muerto muchas personas, 5.733 compañeros de la UP, 6.402, que yo creo que son más falsos positivos. ¿Cuántos jóvenes perdieron los ojos en esta lucha del estallido social? ¿Cuántos jóvenes fueron desplazados? ¿A cuántos están injustamente presos? Algunos habrán cometido unos desmanes y está bien que caiga la ley ahí. Los muertos de la ley 100. Los muertos de la ley 100, que ya dije que eran más de 1 millón. Todos esos muertos, todas estas personas que ofrecieron su vida. Y me conmueve mucho el relato de los compañeros de la UP, porque ya los estaban matando, iban 1.000, iban 2.000, y ellos no se iban de sus pueblos, seguían apostándole a esta lucha, sabiendo que los iban a matar, y después fueron 3.000 y no se iban, seguían ahí, sabiendo que en algún momento les tocaba la muerte, les tocaba el turno. Sí, ahí lo estoy viendo, mientras los leo, mientras hablo los miro. Se quedaban en sus pueblos sabiendo que venía el sicario en cualquier momento, dando la lucha. Y entonces les vamos a entregar esta lucha a estas personas que vienen a deshacer todo lo que hemos hecho. Y peor aún, y aquí sí no quiero ser tibio con eso, a personas que se han infiltrado en el pacto histórico, que están haciendo alianzas con quienes mataron a los compañeros para poder ganar una consulta. Eso no lo podemos permitir, compañeros. Y si quieren me despojo hoy de la candidatura, no para bajarme como dice él, sino para que ustedes libremente elijan dentro de la nómina que hay de candidatos a cualquiera. Hay buenos candidatos y candidatas, pero nunca le vayan a dar el respaldo a una persona que aterriza en este movimiento con otras intenciones, porque ahí sí pudiera pasar, triste además, que la consulta del pacto histórico, la consulta de la izquierda, la gane la derecha, porque esas alianzas que está haciendo Quintero son con gente de la derecha en todo el país. Y yo en esto no quiero ser tibio, porque sí quiero llamar la atención sobre esa posibilidad muy alta, porque nosotros los candidatos que estamos luchando por esa nominación lo estamos haciendo con mucha transparencia, sin recursos, con las uñas. Ustedes pueden ver la campaña de Carolina, la de Susana, la de Iván, la mía. Pregunten dónde hay una valla de nosotros, ni una valla. ¿Cuánto hemos invertido en redes sociales? Cero, porque estamos haciendo campañas limpias de seducción, que no les gusta comprar votos. Pero puede llegar alguien que en alianza con todas estas casas políticas tradicionales de la política en las regiones nos metan los buses y la gente y se queden con el pacto histórico. No lo permitimos. Está en sus manos, además, está en las manos de ustedes, pero como es una consulta abierta donde pueden participar cualquier persona, ahí hay un peligro latente muy grave, muy grave. Por eso hablé con Iván Cepeda incluso hace unos días y le dije: Iván, si nos toca, hacemos una encuesta, que gane el mejor y los demás le ayudamos, pero no vamos a permitir la interferencia de fuerzas oscuras dentro de la izquierda en Colombia, porque para eso planeamos 2 consultas. No queremos ser sectarios tampoco, pero se dijo claramente una de la izquierda y un candidato de ellos va al Frente Amplio, que es donde puede participar ahí sí el señor y todos los que quieran. Pero la consulta de la izquierda la tiene que ganar una persona de la izquierda, una persona progresista, porque ese fue el acuerdo que hicimos, que no podrían ingresar aquí fuerzas distintas ni dineros distintos, y eso está pasando hoy. Así que el compromiso no solamente es con ganar la elección en 2026, sino con ganarla con una persona a la que le duela este país, una persona que esté alineada con los programas de Gustavo Petro y no con agendas personales. Eso yo les quería dar esa constancia. Y bueno, continuando ya para acabar con el tema de la pedagogía de lo que estamos haciendo nosotros aquí, quiero contarles que dentro de nuestro programa
hemos estado analizando la manera de cómo le llevamos recursos del Estado a la gente más pobre de este país. No regalársela, yo no soy tan amigo de las transferencias y de los subsidios, porque entre otras cosas descubrí en mis 14 meses en Prosperidad Social que en 30 años, porque esos subsidios no los inventamos nosotros, están ahí hace 30 años, pues nadie ha salido de la pobreza, ni una persona ha salido de la pobreza con esos subsidios. Al contrario, han envilecido a la gente con esos subsidios y los han hecho que es tan perversa esta situación que se perpetúen en la pobreza. Y siempre pongo un ejemplo de una vez que llegamos a un pueblo de Chocó muy pobre, y como nosotros tenemos el programa de mejoramiento de vivienda, le quisimos mejorar la vivienda a un señor y enseguida nos dijo que no le fuéramos a poner pisos porque perdía el subsidio, que no le fuéramos a poner un baño bonito, unas paredes bonitas, un techo, porque venía el del Sisbén y lo pasaba a Sisbén C y perdía el subsidio. Miren lo perverso que ha sido esto. Entonces nosotros queremos cambiar eso por un programa que se llama Casa sin Cuota Inicial y hacer 1 millón de viviendas en Colombia en los próximos 4 años, compañeros. 1 millón de viviendas. Porque eso sí libera del pago del arriendo a la persona, y ese pago del arriendo se vuelve el subsidio para toda su vida, para que con eso coma mejor, estudie mejor a sus hijos, se dé de repente el lujo de ir un día a un cine. Hay gente que aquí nunca ha conocido un teatro. Con el paso digno las casas, doctor. Bueno, eso también tiene que ver con el costo, pero se está analizando todo eso y se van a proponer, digamos, unas ciudadelas. Mi asesor en este tema es Carlos Moreno, que es un colombiano que vive en Francia hace mucho tiempo, es muy premiado en el mundo por su concepto de las ciudades, de las proximidades, unas ciudadelas donde la gente consiga todo en menos de 15 minutos, se llaman ciudades de 15 minutos, donde consiga el abastecimiento, donde consiga la salud, la educación, donde consiga el entretenimiento, donde consiga posiblemente el empleo también, para poder también empezar a crear ciudades más racionales con el uso o con la huella de carbono. Porque por ejemplo en Bogotá las cosas están concentradas en ciertos sitios. Por ejemplo, casi todos los servicios de salud están concentrados al nororiente de Bogotá. Entonces una persona del sur tiene que atravesarse la ciudad para ir a sacarse una radiografía. Cuando hablamos de ciudades de 15 minutos, la proximidad feliz, que es un concepto inventado por un colombiano que tiene 15 libros traducidos a 15 idiomas, que se está aplicando en París, se está aplicando en Corea, se está aplicando en muchas ciudades del mundo, es que una forma de contribuir con la mitigación del cambio climático es que uno no tenga que hacer traslados tan largos para ir a trabajar, para ir a un médico, y eso se va a poder imponer. Y nosotros dentro de ese modelo de 1 millón de ciudades, de casas, o de soluciones, no son casas, sino de hogares, nosotros podamos empezar a implementar ese modelo acá. Y me pasó hace muy poco, y aquí nace otro programa que les quiero dejar acá. Estaba yo en una localidad de Bogotá que se llama Sumapaz, que queda a 4 horas de Bogotá en carro. Es casi colindando con los llanos orientales. Bogotá es una pata así larga que termina casi pegando a los llanos orientales, y por eso esa localidad es tan lejana. Y aquí empezamos a aplicar otro concepto que ya les digo, que es el de la economía geográfica. ¿Por qué? Es un concepto que es de un Nobel de Economía que se llama Paul Krugman, y es que resulta que llega un camión a esa localidad a dejar el PAE, la alimentación escolar, y nos dio por preguntarle al señor de dónde venía. Nos dijo de Bogotá. ¿Cuánto tiempo gastó? 4 horas, y 4 para devolverse. O sea, un camión viene de Bogotá 8 horas, tiene la huella de carbono, 8 horas para ir a dejar huevos que producen en esa localidad, queso que producen en esa localidad y frutas que se producen en esa localidad. Y entonces ahí se nos ocurrió este plan. ¿Por qué el PAE no lo hacen en las mismas localidades los papás, los padres de familias, a través de las asociaciones de padres de familia? Y ese es un plan por medio del cual nosotros le vamos a entregar, a inyectarle a la economía familiar 9 billones de pesos. Eso cuesta el PAE en Colombia, y hoy se le entrega a los testaferros de los gobernadores, a los testaferros de los alcaldes o de los congresistas, y han hecho un negociazo, porque además
Muchos de esos contratistas, hay que decirlo, son corruptos y ponen comida dañada, ponen raciones pírricas. A veces una tajadita de huevo duro, cogen un huevo y lo parten en 5 o en 6. Yo creo que una mamá o un papá, si nosotros le entregamos ese contrato a ellos, jamás le pondrían una ración pírrica a los hijos, jamás le harían trampas, ni le pondrían frutas podridas ni carne de caballo. Así que ese va a ser un programa muy grande que vamos a hacer en el cuatrenio de Gustavo Bolívar como presidente de la República, y es entregarle el PAE a todas las asociaciones de padres de familia, de colegios y escuelas públicas de Colombia. Y con eso, porque así como podemos enriquecer grupos económicos, cacaos, contratistas, ¿por qué no podemos enriquecer a nuestra gente? Ni siquiera enriquecer, ¿por qué no podemos hacer que prosperen, que tengan un buen salario? Que al final esas asociaciones digan, hay estas utilidades y nos tocó de a tanto a cada familia, parece hermoso que podamos hacer eso y tengo toda la voluntad de hacerlo y lo vamos a hacer. Porque hay que llevarle ya el Estado a la gente que nunca lo ha tenido. Y otra fórmula que tenemos para empezar a acercar esas miles de obras que les digo yo a ustedes que tienen retraso en los corregimientos y en los municipios más olvidados, es que le vamos a inyectar a las juntas de acción comunal 3 billones de pesos anuales, es decir, 12 billones de pesos para las juntas de acción comunal en un programa que se llama La Revolución de las Pequeñas Obras. Que cada junta de acción comunal decida si hace un kilómetro de placa huella, un parque, un centro de salud, un ancianato, lo que quieran, pero les vamos a poner plata a las juntas de acción comunal porque es un programa que está funcionando además. Y ya está funcionando en Cundinamarca. Es un programa que se implementó muy bien en esa gobernación en años pasados y se sigue implementando porque las juntas de acción comunal no aprueban la plata. Ellos tienen unas gobernanzas democráticas por elecciones, tienen vigilancia, se vigilan unos a otros, ayudan a trabajar y la construcción con ellos sale mucho más barata. Un kilómetro de placahuella con un contratista X normal puede estar costando entre 1.800 o 2.000 millones de pesos. Con una junta de acción comunal sale entre 800 y 1.000 millones de pesos. O sea, más barato, ellos ayudan a trabajar, trabajan con ganas, hacen rápido la obra, sin demoras. Entonces ahí estamos viendo cómo entre los 12 billones que le metemos a las juntas y los 9 billones del PAE, estamos diciendo, le estamos entregando 21 billones de pesos a la economía familiar y popular.